Café Pedagógico Podcast. Porque las mejores conversaciones son entre colegas. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Después de tantas lunas de nuevo ya reintegrándonos en un nuevo programa y les comento que este es nuestro programa de cierre de temporada y tenemos un invitado especial. Vamos a cerrar nuestro cierre con un tema y un invitado especial. Nuestro amigo Jorge Giroud Canales, eh, licenciado en Ciencias Sociales y Religión, magíster en gestión y también con bastante conocimiento en un área importantísima ahora en este contexto, en estos tiempos, que es tutoría. Buenas noches, Jorge, buenas noches, Elmer. Buenas noches, Renzo. Gracias, Elmer. Gracias también por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Muy bien, Jorge. Comenzamos entonces la conversa. Eh, Dijiste que estabas, bueno, ya terminaste una especialización en tutoría y creo que sobre todo en este café pedagógico nos importa bastante reflexionar sobre este campo, ¿no? Hay muchas nociones, ¿no? Eh, para ti y tu experiencia, que digamos ya es de muchos años, muchos años. ¿Cómo has podido entender tú la tutoría, ¿no? Si puedes definirnos personalmente, tú cómo lo entiendes. Ya, gracias. Bueno, en primer lugar, no es que he hecho una especialización, no es que sea un grado, ¿no? Sino he sido un curso en una fundación que se llama Integralis, Argentina, que es muy buena, ¿no? Eso, pero también he sido encargado de disciplina en un colegio tipo el San Pedro en Lima y encargado de tutoría en el Colegio Santa María en Chincha. Aparte que soy tutor de hace más de cerca de 10 años. Mira, la tutoría en primer lugar yo diría que es el corazón de un colegio, ¿no? Es el motor del colegio. ¿Por qué? Porque la tutoría viene a integrar lo que el colegio quiere es plasmar en el alumno y por otro lado, para que una tutoría sea buena, tiene que responder a la persona humana. O sea, tiene que ser personal, personalizante y personalizada. O sea, ¿qué quiero decir? Que tiene que tener un enfoque integral de la persona, o sea, cómo es la persona, buscar lo mejor de la persona, ¿no? Y preocuparse por cada área de la persona. Entonces, como te das cuenta, es un trabajo aparte, ¿no? Una cosa es lo académico, otra cosa es lo tutorial, pero el tutorial también abarca lo académico, porque la persona no se puede dividir, bueno, es una sola persona que trabaja en sintonía. Por otro lado, que la tutoría tiene que ser un sistema, porque tiene que trabajar amarrado de los otros profesores, de los directivos y de las familias, y obviamente como centro el alumno, ¿no? Para poder trabajar en conjunto y poder sacar adelante a la persona. Jorge, estaba ahorita acordándome, ¿no? El tema es importantísimo, el que abarca también todo un integrado que corresponde también a las familias. Y obviamente, ahorita pues yo siento de que los padres son nuestros mejores aliados y siempre lo he dicho. Eh, y creo que es importante que los padres lo sepan, ¿no? Porque muchas veces, cuando se habla de tutoría, piensan, ¿no? El tutor es el encargado de desarrollar temas, situación emocional del estudiante. Y sí, como dices tú, es algo integrado, es un trabajo integrado. Me recuerdo que antiguamente hace varios años, era OBET, Claro, era OBET, Orientación y Bienestar del Educando. así es. Y simplemente ahí el profesor entraba y te daba charlas, pero poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Quizá por el contexto en que se ha ido dando las cosas a nivel de sociedad, ha ido cambiando. Y digamos, yo creo que siento que ahora la parte emocional de los jóvenes y de los mismos adultos está más trastocada que hace, creo, hace casi 30 años o 40, ¿no?
con estudiantes, debido a las situaciones que se están dando. Y de eso debemos ser conscientes, ¿no? De cómo está funcionando inclusive nuestra parte emocional como tutores para poder también manejar un grupo, ¿no? Eso es importante también, saber cómo está funcionando como tutor nuestra parte emocional. Sí, mira, para responderte en el orden que me has dicho, yo siempre a los chicos les doy ejemplo que calculo que es el ejemplo que todos pensamos, ¿no? Yo le digo, cuando un niño nace, o sea, que el papá o la mamá lo ve y ve que es la persona más maravillosa del mundo, ¿no? Y quiere lo mejor para esa persona, ¿no? O sea, nadie puede pensar que quiere lo peor. Entonces, y cuando lo manda al colegio, primero al colegio que lo manda la familia, después confía en ese colegio, ¿no? O sea, yo te estoy confiando en lo más preciado que es mi hijo, ¿no? Entonces, cuando un hijo se está mal, se porta mal, lo pasa, yo digo, en la cabeza del papá no entra, porque dice, oye, mi hijo yo creo que sea bueno. Entonces siempre hay una intención de querer lo mejor para el hijo, siempre ha habido eso. Claro, hay casos y familias, ¿no? Pero yo creo que toda familia siempre está agradecida con un tutor que está preocupado por la persona. Entonces, para hacer eso, claro, tiene que estar pendiente, ¿no? A la hora que va al kiosco, a la hora que almuerza en el colegio, ¿no? Porque falta, porque se duerme, no sé si saca el celular. O sea, siempre tiene que estar así, a ver, esta persona, ¿cómo es? Y haciendo como una especie de un análisis, ¿no? Y sacando unas, vamos a ver, conclusiones en base a la experiencia del chico, para que una vez que te reúnas con la familia, que no tiene que ser solamente para las cosas malas, sino para decirle, hola, mira, soy tal, este es tu hijo, hola, ¿qué tal? Mira, recién lo conozco, pero tal cosa veo, ayúdame, ¿no? Enséñame también tú qué ves de tu hijo. Entonces, claro, la familia al tutor le va a confiar la parte, pues, de la casa, ¿no? La parte que el tutor no ve. Y sobre eso va a entender y va a decir, ah, mira, pues el chico se debe reportar cosas, o capaz se ha aplicado, no se ha aplicado, es muy presionado. Entonces, sobre eso tiene que ser pues un plan en conjunto con la familia, o sea, tiene que conversar con el chico y tiene que hacer un plan personal, o sea, decir, a ver, mira, no sé, pero yo veo que tú siempre llegas tarde. ¿Qué te parece? Vamos a trabajar la puntualidad. Ah, bien, muy bien. Entonces, pues, porque llegas tarde, vamos a poner un horario, acuérdate más temprano, levante más temprano, no sé, una serie de cosas que tiene que hacer. Y eso lo va a saber la familia. Entonces, de esta manera que cuando, por ejemplo, acabe el bimestre, decimos, mira, a ver, nos juntamos, ¿no? ¿Cómo le fue a Jaime? Ah, mira, le fue bien. Resultó que se acostaba muy tarde, se levanta más temprano, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué familia no va a estar agradecida con alguien que está velando por eso? Ahora, nosotros los profesores y los tutores somos el apoyo de la familia, no somos la respuesta, ¿no? Muchas veces se cree que es al revés, ¿no? Somos la respuesta. Y en la medida que toda la familia la ayuda, ¿no? Porque la familia también, muchos papás, trabaja el papá, trabaja la mamá, estudian también, entonces el hijo muchas veces está solo, no porque los papás quieran, sino por la necesidad que hay, ¿no? De sacar adelante a la familia. Entonces, en la medida que tú le vas poniendo pues, una especie de bastón con su hijo y le vas enseñando o le vas ayudando para que te ayude a ayudarlos a ellos, la familia responde. Claro, si tú lo vas a llamar solamente para decirle que su hijo se porta mal, o cada vez que le da, o sea, que la familia pues te va a responder en el hospital porque le da un infarto, ¿no? Porque cada vez que lo llamas se para mal noticias. Entonces hay que hacer un trabajo preventivo. Obviamente también de acuerdo al edad, al grado evolutivo de cada chico, ¿no? Una cosa es el primer grado, otra cosa es, no sé, pues, tercera y media. Pero yendo al punto de lo emocional, yo creo que lo emocional siempre ha sido importante. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces no se le da no se le veía toda la cara al emotivo. Y creo que va a sonar cliché, pero con la pandemia, porque ahora el tema para hablar de un tema es la pandemia, ¿no? Pero creo que con la pandemia se ha visto cómo todos los seres humanos necesitamos socializar, ¿no? Necesitamos conversar con las personas. Y al no hacerlo, como muchas personas se han metido en sí mismas y se han cambiado. Muchos se han puesto depresivos, ¿no? Muchas personas se han metido en sí mismas, muchas personas se han vuelto hurañas, tienen miedo a fracasar, tienen miedo a salir. Entonces, lo emotivo, que sí fue importante, ha crecido muchísimo. Y la salud, ahora, yendo a un dato, ¿no? La salud emocional de la población del Perú, no sé si es la primera preocupación o la segunda, el segundo problema a nivel nacional, ¿ah? Si no me equivoco. Entonces, es un tema que no se atiende y que tiene que atenderse
porque si tu salud emocional está mal, toda tu vida va a estar mal, aunque no parezca. Yo trabajé en Pamer 2 años y tuvimos ahí nuestra coordinadora de tutoría que se llama Sandra Gaizán, así que si por ahora nos ve, le mando saludos a Sandrita. Eh, Sandrita no pertenece al rubro de educación. De hecho, me sorprendió en un inicio que se había dedicado toda su vida al ámbito de la gastronomía, pero tenía bastante capacidad de hablar de educación, pero porque observaba años tras año el comportamiento de la persona, ¿no? En este caso de los adolescentes. Y en una charla, Sandrita nos dijo, tutores, cuando el padre de familia inicia el año, hace un acto de entrega, ¿no? Pero este acto de entrega a veces lo vemos como si los padres de por sí ya son descuidados, vienen y lo dejan a su hijo. Al contrario, nos dijo, el acto de entrega consiste, primero, en un acto de confianza en ustedes, refiriéndose a nosotros, porque si bien es cierto, el hijo para el padre o la madre es lo más preciado que tiene el matrimonio, ¿cierto? Y eso es, digamos, demasiado importante el confiar toda la persona del hijo o hija al tutor, ¿no? Entonces ahí yo quería aportar a la conversación con esta experiencia que me tocó bastante porque no la había visto así, ¿no? A veces tenemos el prejuicio de decir, no, mira, este papá es descuidado o no, pero no sabemos qué hay detrás de cada familia. Entonces, cuán responsable también es el tutor para con la vida de cada estudiante, ¿no? Y aquí hay dos partes que a veces se contradicen bastante, ¿no? Me refiero al sistema de tutoría, tanto de público que se diferencia del privado. En el público, pues tenemos el área de tutoría solo como una especie de sesiones, ¿no? Porque tenemos una hora, me parece que ya son dos, ¿cierto, Renzo? Dos, ¿no? Ahora ha subido a 90 minutos. Pero en el privado hay todo un sistema de atención personalizada, ¿no? Que es lo que dijiste, ¿no? Personalizada. Y además hay una serie de procesos que sigue el tutor para generar ese vínculo con el estudiante, ¿no? Por ejemplo, en donde trabajaba había algunos procesos como son las entrevistas, las llamadas, eh, el llenado de agendas, que cuando uno lo traslada a la visión de la tutoría en público es muy distinto, ¿no? O sea, de hecho hay algunos conflictos en, por ejemplo, a mí, la persona que viene del privado hacia el público, obviamente tiene un concepto distinto de cómo se debe manejar la tutoría. Entonces, coincido contigo, el tutor primero debería tener una gran capacidad de observación y de acompañamiento para que no puedan sorprenderlo al final, ¿no? Porque a veces decimos, oye, mira lo que sucedió, este problema. Como decimos, reventó el chupo, ¿no? O reventó ya se abrió la herida o se infectó la herida, ¿no? Pero sí, esto viene porque de hecho han habido, ¿no? Cosas más pequeñas anteriormente y quizás no se han visto como tal, ¿no? Eso es lo que yo podría aportar. Mira, lo que yo creo, sobre lo que tú has dicho, que creo que coincidimos, es que yo creo que hay que comenzar con lo siguiente, ¿no? Si un colegio, a ver, un colegio, una empresa, una universidad, lo que tú quieras, ¿no? Si no parte pensando en qué es una persona y sobre eso hace todo su currículo, mira, esa empresa no responde a las personas, responderá, no sé, pues al mercado financiero, responderá a lo académico, pero no responde. Entonces, cuando tú tienes una visión, pues una persona, por una persona, una persona humana, ¿no? Que tiene dimensiones social, espiritual, psicológica, etcétera, ¿no? Tú dices, a ver, ¿qué voy a hacer yo para que todo lo académico y todas las demás áreas de mi colegio
se abran como unas alas que envuelva al chico para que el chico, por donde camine, le va respondiendo a su naturaleza, ¿no es cierto? Y entonces los chicos en el área espiritual, pues mínimo pues que venga un padre sin misa, si no hago capilla, ¿no? No tengo que ir a la misa, una liturgia, hablarle de Dios, hacerle que soy bien espiritual. Porque toda persona necesita pues el área deportiva, no el área físico-conductual. Muy bien, pues no va a ser que educación física solamente se quieran a jugar fútbol. Muy bien, tienen que hacer deporte, practicar, hacer gimnasia, saber cómo son los músculos, etcétera. Y así cada área, ¿no? El área psicológica, ¿no? Tengo que aprender a qué he nacido para ser amado y para amar. O sea, de qué manera yo me conozco, de qué manera puedo crecer, de qué manera puedo expresar mis sentimientos, etcétera. Entonces, si eso pasa, vas a darte cuenta que el chico va a ir creciendo de una manera armónica y que todos los profesores tienen que tener la misma visión de ellos mismos, pues, porque un profesor que no tenga esa visión tampoco le parece esa visión al chico, ¿no? Y como tú decías, Elmer, los papás te lo dan, a veces los papás se lo dan porque ellos tienen una idea, pues, de lo que es un colegio, de lo que quieren, pero a veces no tienen una noción clara, digo, de lo que es una persona. Por eso te digo, entonces la carga que tú dices, el, la encomienda que te dan con el chico, es muy importante, y sobre todo porque, como también decías, el profesor lo que tiene que hacer es prevenir, o sea, decir, a ver, tengo que ver por cómo es el chico, para ir tomando apuntes, para que cuando sea necesario hacer una entrevista al inicio, al medio, capaz del año, y al final, por último, para decirle al papá, oye, mira, tu hijo tiene tales fortalezas, que bien me parece, ¿no? A mí me ha pasado que le digo, oye, mira, tu hijo, qué mal le dicen eso, qué honrado. Ah, sí, me decía, no sabía eso. A mí me ha pasado varias veces. El papá pensaba que yo le hablaba algo bonito porque le iba a decir algo malo al final. Entonces, cuando terminaba, mi papá me decía, nada más. No, le digo, tu hijo no se ha portado mal. ¿Qué me dijo? Sí, de verdad, me decía. Me va a parecer que, como que yo le quería vender algo. Y no le quería vender algo, sino yo le quería convencer de que su hijo tenía cosas que no veía, ¿no? Porque también él ve un rol, pues, en la casa. Entonces, cuando pasan esas cosas, por ejemplo, ¿no? Es más fácil para ti corregir al chico, porque el papá te va a apoyar, pues. Y el papá va a decir, este profesor conoce a mi hijo. Y lo que me está diciendo es lo mejor para mi hijo. Entonces, si el papá y el tutor se ponen de acuerdo, mira, el chico lo que va a ver es, hay un solo camino y tengo que caminar por la línea que me apunta mi papá y el profesor. Pero si no hay eso, no se puede. Entonces ahí se necesitan bastante manejo, ¿no? Del tutor para poder lograr esos acuerdos, esos niveles. Perdón, sin contar una cosa importante que me olvida, lo que es el vínculo. O sea, si un alumno no tiene un vínculo con el docente, o sea, el docente no tiene la empatía para decirle, oye, mira, yo entiendo tu mundo, soy profesor, entiendo tu mundo, no me entiendo tu mundo, pero te entiendo. Y el alumno dice, oye, este profesor me entiende, este profesor sabe. Y yo sé que igual, ¿no? Me va a corregir o me va a decir algo, lo hace por mi bien. Si no hay eso, va a ser muy difícil que el profesor también pueda educar, porque es un extraño para el chico, entonces no va a significar nada, no va a llegar a nada. Sí, Jorge, hay dos formas que he distinguido yo de quizá manejar, ¿no? Tutoría. Una, como se habló, ¿no? El me lo dijo a través de una sesión, y otra a través de talleres, porque definitivamente no puedes, te soy sincero, bueno, mi apreciación, no puedes eh, hacer ambas cosas durante una semana, ¿no? Porque te ponen 2 horas. Claro, claro. Entonces, el conflicto, ¿no? Bueno, entonces, o haces talleres, porque de una u otra manera, a través de talleres, el joven puede expresarse, puede manifestarse, lo que muy poco tú puedes apreciar a través de una sesión. Y eso hay que también tomarlo en cuenta. No estoy diciendo que la sesión no sirve, Sí, sí, sí te no. entiendo. Entonces, uno, cómo medir la efectividad? O sea, cómo hacer también de que esa semana sea productiva, de que Ya. puedas tú dar conocimientos, pero también aplicar la parte práctica que es importante en los talleres y no se toman en cuenta. Y quizá por el tiempo, ¿no? Porque te dicen, te dan un esquema, esto tienes que desarrollarlo, ¿no? Y bueno, y si yo de repente quiero hacer talleres porque a mí sí me da resultado, Ujú. porque es la manera que yo veo que los chicos pueden manifestarse, ¿no? Entonces,
Eh, Ese es en la parte de lo que de quizá como que hay una especie de conflicto con respecto a la forma cómo llevar esa hora, ¿no? Mira, yo creo que justamente lo que estás haciendo es bueno, a mí me pasaba, y le pasa mucho, ¿no? Es una dicotomía, ¿no? Como que es, oye, o es agua o es aceite, ¿no? Como, pucha, ¿qué hacemos ahí? Y yo creo que es porque a veces se malentiende la tutoría. Mira, cuando decía, te acuerdas al comienzo que la tutoría es como el corazón de todo el sistema educativo, es porque la tutoría no es la obra de tutoría, la tutoría es todo el sistema escolar. Entonces, el tutor es tutor cuando enseña, no sé, pues historia, como cuando tiene la clase de tutoría, ¿entiendes? Entonces, el alumno tiene que ver al tutor como una persona que primero que su actuación responde a lo que dice, ¿cierto? No sé, pues yo digo que hay que ser una persona, pues, coherente, ¿no? Sin embargo, pues, me descubren que yo miento, pues, te falto, me quedo en mi casa viendo Netflix y no voy a mi clase. Entonces, oye, profesor, ¿cómo me dice que si me estás mintiendo? Entonces, por otro lado, eh, de repente el tutor, pues, puede jugar, entiendo un ejemplo de 1 millón que puede haber, ¿no? Puede jugar fútbol con los chicos, como también un día le dice, ¿sabes qué? No vamos a jugar fútbol, pero vamos a conversar en el patio de tal tema. O se va, y por lo más que se va y habla con la familia del chico y con el chico, porque tiene un problema económico, no sé, y de repente no, se hace una actividad por último. Yo lo que voy es que la tutoría es una cuestión vivencial, o sea, muy activa, ¿no? Y dentro de eso, entra lo que tú dices, ¿no? Hay salones donde tú dices, es que este salón tengo que darle puro taller, porque si hay una sesión, el salón no aguanta. Como también puede ser un salón que solamente sean sesiones y no talleres, ¿ya? O, ¿entienden? Porque, por ejemplo, yo para esa tutoría he invitado a médicos, por ejemplo, para que hablen del efecto de la pornografía para el cerebro. ¿Listo? ¿Entiendes? Entonces han hablado, después hacemos grupos y les explico. Así como eso, he invitado, por ejemplo, a personas que le hablen de la importancia. Una vez invité a un matrimonio que tenía 40 años casados y lo llevé y le dije, mira, le dije, muchos de ustedes vienen de matrimonios destrozados. Bueno, le dije, acá van a ver un matrimonio que no ha fallado. Que le cuenten. Entonces, qué mejor experiencia que la vida, ¿cierto? Entonces, eso que te ves tú con el taller, pero eso lo hago buscando responder a la necesidad del alumno, ¿entiendes? No lo hago como una clase, sino porque yo, mira, estos alumnos, por eso, una cosa es la tutoría personal, otra es la tutoría grupal, ¿no es cierto? Cada salón es distinto. Hay salones que tú dices, oye, salones parece que no existieran porque nunca hacen problemas, nunca pasa nada. Hay salones que todos los días, pues, y todos los días hacen planes para ver cómo molestan. O sea, hay salones así, ¿no es cierto? Entonces, cada salón se responde distinto, pues, porque las personas son diferentes. Entonces, por eso, una vez que tú dices, mira, este salón, no sé, pues, le falta aprender a relacionarse. Ah, muy bien. O sea, que podría ser, pues, invito a un grupo de gente, hablo con los papás y invitamos a que aprendan a oratoria, a que aprendan relaciones sociales. Es el taller, es en mi clase, porque al final eso le va a servir para la vida. Como a otro le digo, muy bien, vamos a hacer vamos a hablar con un deportista destacado para hablar de la importancia del esfuerzo, el esfuerzo que lleva. Hace unos días también invité a un chico que era exalumno del colegio, y este chico, hace terminado hace 9 años, era excelencia académica en el colegio, estudió en la universidad, y ahora pues está, un amigo lo recomendó, él no sabe cómo, y está yendo a vivir a Bélgica, a un contrato indefinido. Entonces los chicos le decían, oye, ¿cómo has hecho? Y el chico dijo algo muy sencillo, dijo, mira, todo lo que hago, trato de hacerlo bien. Y un amigo con el que yo he trabajado, le preguntaron a él y él me recomendó. Así de fácil. Yo estoy acá. ¿Entiendes? Entonces, ese mensaje a los chicos del salón le ha quedado. Entonces, mira, cuánto sirve estudiar. Entonces, los talleres sí sirven, como también la clase, pero mejor es si la tutoría es todo el día. ¿Entiendes? Sí me preocupa en cada curso, cada profesor. Educación física, el chico, ¿por qué no sabe dar un volantín? Cosa tan sencilla como esa, ¿no? ¿Por qué el chico para solo en recreo? No sé, ¿por qué el chico le quita cada vez que va a la cafetería, le quita comida a los demás
hace taxi, ¿no? Ese que paga para que le recojan sus cosas. O sea, cada cosa tiene un mensaje de fondo. Entonces, si yo no entiendo, voy a conocer al alumno y sobre eso va a ser un plan. En una entrevista, Jorge, con un docente también, hablando de el concepto de educación, me gustó la respuesta que él me dio, que fue que la educación era como la especie del trabajo de un minero, ¿no? A la hora de encontrar esa joya preciosa, no encuentra la joya como tal, encuentra lo que hay fuera. Y a veces para sacar esa joya, tiene que hacer un proceso, ¿no? Se tiene que seguir un proceso. Y a veces el proceso es muy doloroso, ¿no? Porque tiene que sacar, ¿no? Las, eh, las envolturas, algo muy, bueno, las palabras técnicas no lo sé, pero cuesta, ¿no? Cuesta, hay que inclusive dedicarle esfuerzo, saber cómo eh, dejar intacta esa joya para no malograrla y tenga el mismo valor. Y yo entendí en ese momento por qué a veces a la hora de educar eh, no hay que quedarnos solo con lo romántico de la educación, ¿no? Que quizás podría ser una concepción de la tutoría que algunos colegas pueden tenerlo, ¿no? De hecho, como motivar que el estudiante esté, ¿no? Contento de que venga a clases, etcétera. Pero como tú dijiste, a la hora de corregir, también hay que tener ese papel de tutor. Pero yo quería preguntarte, ¿cómo lidiar con esas susceptibilidades de los chicos y tratar de que esto no pueda generar mayores conflictos? Porque casos tenemos diferentes, pero puede darse que tras una corrección, el chico pues un poco se sienta, ¿no? Ofendido, ¿no? Y lo comente con sus padres y el papá pues o la mamá venga contra nosotros y nos diga, profesor, usted no tiene ningún derecho, ¿no? Tal. Entonces, yo quería recurrir a tu experiencia, ¿no? ¿Cómo has lidiado con esos casos si has tenido, ¿no? Porque empezando el año a veces tenemos padres, ¿no? Cuando nos entrevistamos con ellos, que desde un momento te ponen ¿no? La huella y te dicen, mira, yo soy este tipo de padres, me vas a tener todo el año, así que aguántate, ¿no? No sé, ¿cómo tú has lidiado con este tipo de padres? Ya. Bueno, en primer lugar, yo creo que así como los buenos marineros se entrenan en las buenas tormentas y tienen que tragar agua, yo también que a todos nos ha pasado que a veces también nos hemos equivocado y hemos hablado una cosa de más, o no hemos sido tan fuertes como deberíamos, o hemos sido más rígidos de lo que deberíamos. Creo que a todos nos ha pasado. Entonces, como dicen los vendedores, es parte del negocio. Sí. Pero, mira, yo creo que, a ver, todos nosotros, cuando encontramos, no sé si le pasa a ustedes, ¿no? Hay docentes que te hablan y tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que él me sigue enseñando. Y no porque dice cosas bonitas o porque, no sé, porque te deja ir a la cafetería una hora y media o, no sé, porque te perdona una ausencia. No, sino porque lo que habla responde a lo que tú buscas. No, o sea, tú dices, oye, esta persona sabe, entonces se gana mi respeto. Entonces, como se gana mi respeto, yo lo admiro, pues. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? O sea, no basta solamente con saber el tema, ¿no? Sino que hay que hacer que la persona sepa que tú quieres lo mejor para esa persona. Mira, yo muchas veces entro a salones y, no sé, pero chicos o chicas están desordenados y yo le digo, muchachos, chicas, yo les juro, Leo, que yo no voy a renunciar a que ustedes crean que ustedes pueden salir adelante. Entonces, los chicos se ríen, que no quieren entender que yo apuesto por ustedes, Leo, aunque ustedes no lo crean, yo apuesto por ustedes. Entonces, obviamente estoy corrigiéndolos. Estoy diciendo, ya pues, ¿no? Ya, tomen atención. Pero entienden que este profesor no quiere pelear, pues, pero a la vez me está diciendo que, ¿sabes qué? Está empeñado que yo haga el bien, ¿no? Ahora, eso cuesta un montón, porque aquí no le da gana, pues, ¿no? Tío papá, ¿no? De mandarlos ahí un cohete a los chicos, ¿no? A la luna, que de vuelta, ¿no? Aquí no le ha pasado eso, ¿no? Este, me ha pasado lo de los papás, pero ¿qué pasa? Te vuelvo a decir, ¿no? El papá, pues, su hijo es su joya apreciada. Hay papás que no quieren que sus hijos los toquen, pero
muchas veces es necesario que el papá se dé cuenta las consecuencias de lo que suceden cuando sus hijos no lo tocan, pues. O sea, qué pasa con la conducta, qué pasa con los cursos, y cuando suceden las cosas, decirle, mira, ¿te parece que trabajamos juntos? Porque mira, a tu hijo no le ha tocado, pero mira cómo es a tu hijo, ¿no? Y mira, muchas veces los papás tienen mucho miedo a fracasar, tienen mucho miedo a que a sus hijos le pasen cosas que le han pasado a ellos. Muchas veces los papás no están con los hijos, entonces, como no, ellos no saben corregirlos, tienen miedo que alguien lo corrija mal, porque ellos mismos no lo han corregido, no lo han corregido bien. Pero, una vez más, ¿no? Cuando el papá, este, a ver, bueno, creo que a lo mejor son los ejemplos. A mí me ha pasado casos que el papá pensaba que yo tenía algo contra su hijo, y yo lo sabía, ¿no? Y yo no le decía nada, no le decía nada de su hijo. Entonces, cuando me entrevistaba y me decía, sí, es que, mira, tú dices tal cosa contra mi hijo, yo le decía, mira, yo no te he contado, pero le sacamos a 6 cosas que había hecho el hijo, y cosas serias, ¿ah? Mira, no te he contado, pues quiero conversar contigo ahora. ¿Qué opinas? Esto ha pasado. Entonces, mi papá, ¿qué te va a decir? Pues sí, oye, no me ha llamado para cosas, no me ha llamado para esto, y ahora me lo dice. Entonces, y por último, no es que se porte mal conmigo, sino que tiene, contarle al profesor también hace tales cosas. Entonces, si quiere, nos negamos a la verdad, pero la realidad dice otra cosa. Yo creo que un tutor nunca puede perder los estribos, nunca puede perder, porque el tutor es el capitán del barco. Si el tutor pierde los papeles, el barco se hunde. Y pierde credibilidad. Entonces el papá, que quería una respuesta en el fondo, al final dice, mira, no vale la pena porque se van a de confiar. Entonces creo que tiene que tener mucho, mucho manejo, mucha correa, y además, vuelvo a decir, tiene que haber una comunicación constante, pues. No solamente llamarlo cuando se porta mal, sino llamarlo, o sea, o llamarlo o pedirle para conversar reiteradas veces, ¿no? Si nunca viene, pues, y al final del año se queja, te dice, mira, te he llamado, te mandó WhatsApp, te mandó anotaciones, de no sé qué hacer, pues, ¿no? Entonces, mira, ¿qué puedo hacer, no? Pero el más testarudo llega, hablando, cuando tú hablaste de las agendas, yo me acuerdo que una vez fui tutor, y todos los días para revisar la agenda, ¿no? Y este papá nunca firmaba. Entonces yo comencé a escribirle, ¿no? Señor, sé que firme la agenda, le espero en la reunión. Señor, firme la agenda, le espero en la reunión. ¿Sí? Habrán sido 3 semanas seguidas, un mes, hasta que papá me puso, basta, ya entendí. Y fue a reunión. Entonces fui a reunión, pero era la primera vez que iba en 2 años. Y yo no lo conocía. Entonces le dije, me dijo, mira, mi hijo, disculpe, yo te voy a contar. Y a partir de ahí, mal que bien, comenzó ya a responder mejor. Entonces, porque digo, ¿cómo ayuda a tu hijo si tú no me ayudas, pues, ¿no? O sea, pero siempre sin reclamo, siempre en buena línea, ¿no? Que vean que tú estás buscando siempre lo mejor, o sea, que tú buscas ayudar. No es contra él, no es porque se la agarra con él, está molesto porque el chico te hizo una broma, no, sino es, oye, yo soy un profesional, pues, y quiero ayudar a tu hijo. Sí, y creo que ese es el fin, ¿no? Ayudar, pero lo irónico, sí, algo que estoy notado es que cuando el padre va, te pregunta, Jorge, te pregunta, no sé si les ha pasado a él, siempre, ¿no, Jorge? ¿Cómo se está portando? ¿Se está portando bien? Pues, es lo irónico, ¿no? Imagínate, se supone que, pero pues, si no, usted, ahora, obviamente, hay situaciones en las cuales se está portando, hay conductas un poco que es cuestionables por parte de los chicos, y si no le informas, a la final el padre te dice, oye, pero sí, ¿por qué no me informó? Yo creo Claro. que en esa parte también coincido contigo, porque a veces el asunto es, ¿no? De que los padres conocen cómo son sus hijos. Imagínate, Sí, saben cómo son sus hijos, saben cuáles son sus fortalezas, conocen cuáles son las fortalezas, conocen cuáles son, y, y, y al igual también que nosotros también como, como tutores nos corresponde también eso, ¿no? Y yo creo que la tutoría tiene que ver también con la visión de ciudadano que estamos buscando para la sociedad. de acuerdo, sí, de acuerdo. Tenemos que buscar, este, a ver, a todos nos queda claro que el mundo está en crisis, ¿no es cierto? Que la sociedad cada vez va colapsando, que hay mucha crisis
de identidad, que hay mucha crisis con respecto a la autoridad, ¿no? Cada vez la gente respeta menos. Entonces, justamente pues, tenemos que formar personas, o sea, primero que nada tenemos que ser personas formadas constantemente, es una cosa que quería decir, o sea, así como, no sé, pues, el que termina la universidad tiene que ir actualizándose para no quedarse, el profesor no puede quedarse que aunque terminó su carrera y nunca más estudió, sino que siempre tiene que estar permanentemente estudiando y no tiene que ser un posgrado, curso de historia, no sé, curso de humanidades, curso de antropología, curso de filosofía, tiene que estar haciendo eso. Entonces, si hace eso, va a responder mejor y va a infundir lo que él vive, ¿no? Y va a ser ciudadanos mejores para esta sociedad que está gritando, que necesita personas que cambien el mundo. Muy bien, Jorge. Agradecerte por esta charla. Esperamos tener una segunda oportunidad para quizás hablar de una segunda parte del tema o quizás algo más específico, quizás otro tema también, no hay problema. Agradecerte por estar aquí en este Café Pedagógico Podcast. Invitar a toda nuestra comunidad docente, a todos los padres también que nos escuchan, compartir el video, suscribirse a este canal y dejar sus comentarios y quizás algunos temas que quisieran que se aborde en estos cafés. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias, Renzo. Bendiciones para ustedes. Gracias a ti, Elmer, gracias, Renzo. Un gusto. Gracias, gracias, muchas gracias. Con esto estamos terminando ya nuestra primera temporada y ya empezamos ya con la segunda.